invitada de hoy es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Oxford, donde se formó en el laboratorio de Alex Kaselnik, uno de los referentes mundiales en el estudio de la toma de decisiones en animales. Antes de eso, se había recibido licenciada en Psicología en la UBA. Trabaja en la frontera entre la psicología y la biología. En 2006, publicó en la revista Science, una de las dos revistas científicas más prestigiosas del mundo, un trabajo sobre cómo tomamos decisiones estudiando langostas del desierto. Hoy es investigadora del CONICET, dirige investigaciones sobre selección sexual y elección de pareja en Minchucas y enseña biología del comportamiento en la Facultad de Psicología en la UBA. Y además de todo eso, fue nuestra profesora de evolución del comportamiento. Bienvenida, Lore. Bueno, gracias. ¿Dijimos bien? Presentación, wow. ¿Presentamos bien? Sí, excelente. Bueno, primero, estamos muy agradecidos que estés acá. Ayer, como estaba preparando la entrevista, me di cuenta que estaba haciendo un montón de preguntas que se me iba a ver bastante larga porque tengo muchos temas que me gusta charlar sobre esto. Creo que a las chicas les va a pasar lo mismo. Pero bueno, dije a las chicas y no las presenté a mis dos queridas compañeras, a Maggie y a Mai. ¿Cómo andan? Bien, muy manija. Manija. Muy manija. Para mí, de las mejores materias de la carrera fue evolución del comportamiento. Y me pasó un poco lo mismo preparando la entrevista. Yo decía, esto va a durar 3 horas porque preguntas que sé que también vas a tener un montón para responder. Entonces, muy manija. Me alegro. Maggie tiene un poco de estudio de medicina en la espalda. Muy poco. 2 añitos No nomás. es muy poco, 2 años. No es nada. Para un médico no es nada. Bueno, pero bueno, ¿te gusta la biología? O sea, estás Me encanta. me imagino que viene por ese lado y evolución está Sabe mucho de relacionado. genética. Me Cuando hablamos encanta. de herencia en la clase. Ay, los escuché. Muy bien. La clase de epigenética a mí me ¿Vos lo encantó. explicabas? Sí. Viste que no es poco 2 años. No, no es Sacó nada bastante sencillo. información. Bien, bien. Fue nuestra invitada. No sabía si era un invitado. Claro, si era un invitado. No, bueno, un No, halago. bueno. ¿Sabes por qué? Porque nosotros arrancamos diciendo jodiendo, trajimos una invitada, lo dijimos con Maggie Ay, por es Maggie. verdad. Claro, la gente que nunca la escuchó no sabe. Muy interesante. Y cuando a uno le gusta un tema, viste que Sí. indaga. Sí, sí. En un capítulo creo que hablamos, dijimos que si dijéramos que dentro de la carrera de ciencia del comportamiento se estudia evolución del comportamiento, alguien que no tiene ni idea de la materia, o de la matriz del mundo del comportamiento, tal vez se sorprendería, porque es como raro al principio. Así que con este pic quiero que vos nos cuentes qué es la evolución del comportamiento y de qué se trata la materia de evolución del comportamiento para aquellos alumnos que aún no cursaron la materia, aquellos que no conocen ciencia del comportamiento puedan saber un ejemplo de una materia que se da en nuestra licenciatura. Es interesante lo que decís, Tommy, porque cuando uno escucha evolución del comportamiento piensa Darwin, bueno, y descendemos los monos y sobrevive el más apto. Y ninguna de las dos cosas es cierta. O sea, no venimos de los monos, son los monos. Nosotros tenemos un ancestro en común, nosotros somos primos, no descendemos de ellos. Y además, no se trata de la supervivencia de la más aptos, sino se trata de cambios en las frecuencias alélicas, en los genes, en las poblaciones, que están asociados a rasgos que hicieron diferencia en el éxito reproductivo de individuos que lo portaron o no, ¿no? Pero para reproducirse es necesario sobrevivir. Entonces, vamos a encontrar que los seres vivos portamos adaptaciones que contribuyeron a la supervivencia y a la reproducción. Y bueno, y todas esas adaptaciones en los animales uno no las discute, ¿no? Uno sabe que un animal sabe construir un nido y nadie se lo enseñó, pero bueno, en humanos uno tiene la idea de que somos una especie de hoja en blanco, de tabula rasa, y que todo tiene que ver con nuestra experiencia, con la educación y con la cultura. Sin embargo, todo eso interactúa con un cerebro que ha sido moldeado por la selección natural, que es el proceso, sí, que deriva en adaptaciones, que si quieren ahora les cuento un poquito más, pero la idea es que tenemos una naturaleza humana que interactúa con lo que nos pasa, con las vivencias, con la educación, con todo lo que les decía recién, y no la conocemos. O sea, hay un montón de reglas de toma de decisión, de preferencias que portamos y no son conscientes. No es que nacemos y decimos, ah, esto lo traigo de antes. Entonces, si uno no las estudia, directamente uno puede hacer una negación de la naturaleza humana y tratar de explicar todo, absolutamente todo, por el ambiente y por factores externos. Y para entender bien el comportamiento, todo esto que viene de afuera, sabemos que interactúa con un cerebro que tiene reglas,
que fue moldeado por esta historia evolutiva, cuando éramos cazadores, recolectores, la evolución es un proceso lento. Y bueno, conocer cuál es nuestra arquitectura cerebral y cómo interactúa con el ambiente es lo que nos va a poder, lo que nos va a ayudar a generar buenas predicciones, ¿no? En un momento mientras estabas explicando, estaba pensando en mi cabeza, decía, ok, te voy a preguntar por qué es importante estudiar evolución del comportamiento, pero dije, no quiero que me lo contestes, porque para mí con todas las cosas y los temas que vamos a ir pasando, Mm, cuando el oyente llegue al final va a es decir, cierto. con razón, es Sí. Buen punto, importante. buen Y más punto. que estamos en quinto año y todavía nos acordamos de cosas de la materia que nos marcaron. Me parece que ¿Saben por qué? Porque la materia aborda un tipo de pregunta distinta, que es transversal a todas las materias. Que ustedes en el resto de las materias van a ver preguntas del cómo. mm, ¿Cómo hace nuestro cerebro para memorizar, para... eh, ¿y ahora por qué? ¿Y ahora por qué? ¿Por qué evolucionó ese mecanismo que te hace recordar con mayor intensidad lo último y no lo anterior? O sea, los Mm, modelos, cualquier cosa, ¿no? Cualquier pregunta que uno se haga a nivel de mecanismos, de cómo funciona la memoria, la atención, etcétera, podría pensar cuál es la función evolutiva o aprendizaje. Después tienen una materia que cursan los principios del aprendizaje, ¿no? Las leyes Sí, del aprendizaje, condicionamiento clásico. sí, sí. sí. Bueno, todos esos son mecanismos y los estudian en la universidad, estudian el cómo, cuáles son las reglas, pero lo que hace esta materia es preguntarse por qué evolucionó esta regla y no otra, ¿no? Y encontrarle una función. Y cuando uno entiende la función, después entiende mejor el mecanismo. Se hace mejores preguntas acerca de los mecanismos. Sí, ¿por qué le tenemos miedo a tal cosa y no a la otra? ¿Hay Ujú. algún miedo que vos sepas que todos tenemos ese miedo? Y por ejemplo, las arañas, hay experimentos muy interesantes con bebés en donde le ponen eh, dibujos, por ejemplo, de un pajarito, todo bien, araña, se le dilata la pupila, que son indicadores de Respuestas. respuesta de estrés, ¿no? Y lo mismo que las serpientes. Mm, También florcita, nada, insectito, abejita, nada, serpiente, ping, se le dilata. Y sí. si uno piensa en el contexto evolutivo, porque lo interesante es que todos estos mecanismos que portamos no son nuevos. Se fue seleccionar en un ambiente con hace millones de años que fuimos cazadores, recolectores, y el ambiente fue, o los problemas que tuvimos eran similares. O sea, había que conseguir alimento, los grupos humanos se desplazaban, no habían aprendido a generar su propio alimento, a cultivar, a tener ganado. Entonces, era el día a día, cómo se manejaba y todos esos mismos problemas fueron moldeando estrategias de toma de decisión, preferencias, etcétera, que después cuando empezó la cultura, cuando el hombre se instaló y pudo cultivar, pudo tener ganado y pudieron no moverse y se empezaron a generar las grandes aglomeraciones de gente, ¿no? Las ciudades. Ahí cambió todo, empezó la cultura, empezó el desarrollo tecnológico y todo esto es nuevo. Mm, Esto será Pero hace para la 15.000 años. historia, Claro, y nuestro cerebro no se ajustó a estos cambios porque o sea, podríamos decir que tenemos el cerebro de una persona primitiva, un cazador, colector Es como primitivo, que, viviendo en un mundo moderno. Entonces, claro, como si el mundo evolucionó más eh, rápido de lo que evolucionó el cerebro. claro, la evolución cultural fue muy rápida, la Claro. evolución biológica es lenta y tenemos un desfasaje, algunos comportamientos que en el pasado, rasgos que en el pasado eran adaptativos y contribuían con la supervivencia y la reproducción. Hoy, son obsoletos. claro, no nos sirven. Por ejemplo, no sé, el estrés. Cuando uno se pelea con el jefe, ¿no? Y le late fuerte el corazón. O sea, no tiene sentido que te lata fuerte el corazón, ¿eh? No No te va a podés. pasar nada. La respuesta de estrés está diseñada para huir, ¿sí? O luchar y no podemos hacer nada. Entonces, bueno, tenemos problemas de hipertensión, eh, problemas de corazón, tenemos problemas de la obesidad, porque, por ejemplo, en nuestros gustos, nuestras preferencias por las grasas, por los azúcares, mm. se moldearon en contexto de hambruna, donde era re difícil conseguir el alimento día a día. Y entonces, bueno, el que sentía mucho placer por esos nutrientes que escaseaban, tuvo una ventaja comparativa respecto a los otros, consiguió más alimento, se reprodujo más y bueno, hoy o sea, aportamos nosotros esas mismas preferencias en
una cultura que nos ofrece la cantidad de dulces y grasas que no han visto nunca nuestros ancestros. Y nos ajustamos, seguimos volviéndonos locos Mm. por McDonald's, tenemos problemas de ¿Y cuál es alimentación. la solución a este desfasaje? Si es que La hay. solución, no sé si la teoría no plantea soluciones, pero sí plantea formas de ver distinto el problema. Porque uno le echa la culpa a la Por cultura. ejemplo, Bueno, la cultura es, por ejemplo, McDonald's tiene la culpa. O sea, lo que hace McDonald's es explotar nuestro sesgo Sí, total. perceptual que existe. La cultura no nos puede imponer cualquier cosa. O sea, en general la cultura es una respuesta a algo que llevamos dentro, ¿no? Como la cultura de la juventud. ¿Sí? claro. Existe preferencia, no se seleccionó en la preferencia por alguien de mayor edad para elegir como pareja. Los hombres primitivos que eligieron mujeres lejos del periodo fértil, no prosperaron, no pudieron nunca eh, reproducirse y esas preferencias propagarse, ¿no? Mm. Entonces existe una preferencia muy fuerte por la juventud Claro. que uno se le atribuye el 100% a la cultura. Bueno, esta cultura me pone La como crisis de modelo a los la joven. 40. Y es cierto, bueno, sí, pero el tema de la imagen de juventud, de negar las arrugas, el paso del tiempo, ¿no? Eh, o sea, el trasfondo no es cultural, el trasfondo es un problema real de que Mm. existen preferencias que los hombres mm, las mantienen a lo largo de toda su vida, no es que uno es más grande y la imagen que le gusta es acorde a su edad. Siempre la mujer joven es preferida. Obviamente después, estas son preferencias por lo físico, ¿no? Después uno cuando forma pareja busca otras cosas y busca que Sí, sí. congeniar y tener los mismos intereses, pero la atracción que genera los rasgos de juventud generan en todas los hombres, ¿no? Las mujeres nos gustan otras cosas, pero lo que sí la cultura puede hacer es, eh, no, o sea, puede reforzar o puede tratar de pelearse con eso que Ujú. tenemos dentro. Pero lo que para mí es importante entender es que los problemas que tenemos son más profundos a veces, porque si fuera solo la cultura sería una pavada, decir, bueno, cambiamos la cultura y no, ya está, pero estamos negando que existen preferencias que están mostradas en todas las culturas por rasgos asociados a juventud, que si uno las ignora, no va a resolver nunca el Ujú. problema. Entonces, entendiendo eso, ahí podemos empezar a pensar, bueno, ¿cómo se moldea este rasgo? Porque que algo tenga que ver con evolución no quiere decir que uno esté condenado, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo se puede moldear? ¿Cómo el ambiente, cómo la cultura puede modelar la expresión de este rasgo? ¿Puede eh, contribuir a que las mujeres no tengan esa presión? A moldear tal vez las preferencias de los hombres, pero entendiendo de dónde se parte. Creo que ese es lo que es la contribución más grande de la psicología evolucionista, poder partir de principios y de supuestos en los modelos que uno utilice para realizar cambios que sean reales, ¿no? Yo me acuerdo, perdón, me acuerdo que en uno de estos rasgos físicos que nos contó, no sé si había sido vos o Fabián, que las mujeres, la diferencia de cintura y cadera, Sí, no me lo voy a olvidar más, que la preferencia por una cintura chica en los hombres llamaba la atención porque era una mujer que tenía menos probabilidad de tener problemas en el momento del parto, por el tamaño de la cadera. Era. exactamente. Hay relaciones eh, particulares entre cintura-cadera que el 60-90 la cumple, pero también se puede cumplir con tamaños de mujer más grandes, más pequeños. Pero la diferencia. El asunto es que, claro, que exista determinada proporción, sí, 0,6, 0,8. Hay Sí, es una verdad, me variación, acuerdo. pero que haya determinada relación. Y se estudió, o sea, esto es algo transcultural, que cuando uno muestra distintas imágenes, los hombres prefieren y no saben por qué les gusta más, cuál, Mm. cuál te resulta más atractiva, esta, y eligen las mismas en muchísimas culturas muy diferentes. Y después se estudió qué pasaba con esas mujeres y es como decís, Maggie, que lo que vieron es que tiene menos problemas para parir naturalmente, ¿no? Y si uno piensa en el contexto en el cual estos rasgos evolucionaron, no existían las cesáreas, Mm. había una mortalidad muy grande asociada al momento del parto, ¿no? Y después hay otras hipótesis que se fueron sumando a esa, que tiene que ver son dos más, muy interesantes.
Una es que cuando una mujer está embarazada, lo primero que pierde es la cintura. O sea, esa relación se Claro. va. No Mirá. tiene panza, pero es recta. Y, o sea, piensen en un contexto de que no todavía hay ecografías y de inversión parental. Alguien que quiera iniciar una relación con una mujer que ya está embarazada y que no sea suya. O sea, hay muchas presiones de selección para evitar invertir en una mujer como una pareja nueva, ¿no? Que ya Mira. eh, tiene un hijo que no es Claro, es un suyo. indicio de que está embarazada. Y otra cosa más que se suma es que cuando la mujer está ovulando, le disminuye el tamaño de la cintura. Mira, no sabía eso. Entonces Ojalá también ovular siempre, entonces. Entonces, está bueno conocer estas preferencias y saber que si las mujeres estamos, de alguna manera nos sentimos presionadas por esto, entender cuál es el trasfondo y entender cómo podemos hacer para modificar, ¿no? Esta presión que genera encima en el contexto actual es más difícil porque con toda la oferta que tenemos de procesados, o sea, con o sea, Los tenemos, alimentos. mantenemos algunas preferencias estéticas que son muy difíciles de alcanzar en el día de hoy con esta oferta cultural y con las preferencias que tenemos por comer azúcares, por comer grasas. Estamos complicados y me parece que la forma de entender qué complicados estamos y cómo podemos resolverlos es entender el trasfondo más profundo de los Claro. problemas, ¿no? ¿Qué vos haces entender? Te hace como frenar ese comportamiento tan automático. Sí, o entender muchas veces que que existen conflictos, ¿no? Que estamos en conflicto, que no es llano el asunto. Y mismo para uno, decir, bueno, estoy conflictuado con esto, y bueno, sí, está bien que estés conflictuado con eso. Porque es así, no es un problema tuyo. O sea, está bueno biológicamente. entender que Sí. hay un montón de cuestiones, y mismo en la relación de pareja, en la atracción que uno siente, habrán visto, bueno, efectos Willis que no podemos, pero que uno piense, bueno, el problema no soy yo solo, estamos, y a veces uno entendiendo eso se relaja un poco Sí. y disfruta más Ahora de la vida. hablando, me haces acordar, ¿viste? Cuando recién arrancábamos a grabar, que te dije, mi lado derecho no es mi lado, tipo, no sé por qué lo siento distinto al otro. Ahora con lo que decís y con lo que acabamos de hablar, me acuerdo que también vimos en la materia esto de la simetría y por qué nos atrae la simetría. Y yo me miro al espejo y siento que este lado lo tengo más arriba y más grande. Por eso Sí, no los tramé, no. Bueno, ¿Por qué pasa eso? Porque me acuerdo que lo hablamos en la sí. clase y... Bueno, hay algunas asimetrías que tienen que ver con cómo dormir, con posturales, pero existen otras asimetrías que tienen que ver con el estrés al que está sometido. ¿Cómo responde tu cuerpo al estrés al que está sometido desde que estás en el vientre materno, ¿no? Ujú. La idea es que uno tiene Lo que hablamos en el último capítulo. una simetría bilateral, ¿no? Tendríamos, si uno nos partiera Al con una medio. línea por la mitad, tendríamos que ser idénticos del lado derecho y del lado izquierdo. Y todo lo que se aparte de esa simetría está relacionado con como una falla de alguna manera del cuerpo en poder resistir a ese estrés, ¿no? Y cuanto más simétricos es como una muestra podría decirse, de buenos genes en ese sentido, ¿no? De que esos genes pudieron sobreponerse al estrés Sí. eh, que todo organismo Mejor padece, portación de ¿no? genes. Yo estoy re Pero, estresada, me parece, porque soy re asimétrica. pero hay una cosa interesante que uno esto es todo Teoría. esto son teorías la teoría relacional es una mega teoría que sirve para pensar los problemas y después generar hipótesis concretas que se pueden testear. Y está testeado que los individuos que son simétricos tienen, por ejemplo, los hombres, mayor cantidad de esperma en cada eyaculación, mayor velocidad, eh, mejor sistema inmune, o sea, un montón las mujeres mayor éxito reproductivo, o sea, o menores problemas en el parto. Hay un montón de trabajos que muestran que la simetría, el grado de simetría correlaciona con variables que
aumentan el éxito reproductivo, que era la variable importante para que se seleccionaran estos rasgos. Claro. Piensen que en el pasado La no base de existían todo, básicamente. anticonceptivos, Sí. claro. Rasgos que maximicen éxito reproductivo. Ujú. ¿Qué hacemos con la frase de sobre gustos no hay nada escrito? Cuando la simetría nos dice que... Sí que hay algo escrito, pero que se puede moldear. Y no está todo escrito. Eso también es importante, que la selección natural, la evolución, no lo explica todo. ¿Sí? Tenemos una parte de nuestro cerebro que está como hardwire y aún así existen diferencias individuales, porque, por ejemplo, tenemos eh, celos, sentimientos que tenemos todos, pero sabemos que existe una distribución normal y algunos muy pocos sienten mucho, con mucha intensidad, algunas cosas, muy pocos sienten muy poco y hay una distribución en general normal de inteligencia, violencia, todas las dimensiones y rasgos que uno puede encontrar que están asociados con esta arquitectura cerebral, ¿no? Con estos rasgos que han sido moldeados por la evolución. Pero no es que todos ni somos iguales, ni nada de eso, no somos iguales, ni estamos condenados a ejecutar nada. O sea, porque lo que uno observa, el comportamiento que uno observa, es el resultado del interjuego entre esta arquitectura Claro, la cerebral, predisposición. la personalidad que nos pone en un punto distinto de algunas dimensiones y lo que nos pasa en la vida, ¿no? Sí, total. Te voy a proponer una especie de juego. Te voy a hacer una cita que saqué de tus clases. El panopto. No, hay muchas que están sacadas también de las diapositivas, así que no te preocupes, porque están escritas. A ver si Y resiste quiero el que tiempo, sobre eso resiste. me lo expliques. Dale. Antes de decirlo, quiero hacer un disclaimer para aclarar algo. Marian Rojas Etapé, una psiquiatra española, tiene una frase muy buena que dice que es comprender es aliviarse. Para mí, la materia de evolución del comportamiento es literalmente esa frase, porque es como que empezás a entender cosas y, ok, ahora entiendo por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, o de dónde viene que a mí me guste algo que no entiendo por qué me gusta, hablamos del azúcar y de la simetría, etc. Al final los celos son culpa de la evolución. Ahora vamos a... ¿sabes La qué? toxi. Tengo muchas ganas de que... No no- justifica. Un punto. Bueno, la cita dice lo siguiente. Un análisis de 28 especies de aves americanas demostró que la mortalidad está positivamente correlacionada con dimorfismo sexual e intensidad de brillo en el plumaje. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué evolucionaron en machos rasgos físicos y comportamentales que en lugar de aumentar podrían disminuir la supervivencia? Me recuerdo de ese ejemplo. Eso se los pregunto a ustedes. Yo No, sabía que sabía. Parece una pregunta de Cuando examen. escribí la entrevista es que en alguna pregunta que hagamos nosotros, ella va a decir a ver si la sabemos nosotros. No, yo me Eso acuerdo la que tienen que saber, pero que era yo tipo se la... que elevaba así todas las A ver. plumas, se hacía así, creo que habíamos visto, no sé si un video o una foto. Era azul. Era azul, Era los azul. colores. Sí. Y como que tenía que, para mí vimos un video, porque yo tengo la secuencia de un video. Tienen que Y- sí, les puse un video Sí. y tienen que ver Aves del Paraíso, que se llama Sí, así, que sí, es un- sí, no me sé si acuerdo. sigue en Netflix que Contexto, son hace todas 4 años las- tuvimos la materia. Para que sepan que nos acordamos todo esto y Muy pasaron bien, 4 muy años. bien, pero me llamó la atención, mirá lo que elegiste. Bueno, en esa clase sobre selección sexual, mi idea era que ustedes pensaran por qué los machos, pues les empezaba a dar todo por machos atrayendo a hembras, ¿no? Ya Sí. sea bailando con colores Lo empezamos a ver con animales y después lo vimos con Un par les traían comida, les hacían como unas ofrendas a la sí, hembra. Ay, me acuerdo del videito de los pajaritos. ¿Viste? Que le pone petalitos azules, Sí. que tienen un emparradito y que Wow. la hembra mira, observa. Y elige el nido que más le elige, gusta. Claro, Sí. es que el nido tienen como unas casitas que hacen solo para copular, ¿eh? Después ¿No viven ahí? No, después eso es para la hembra cuando acepta se mete ahí y ahí copulan. Mira. Sí, Guau. pero es en ese no Como es un en- telo. Se arman Me telos. acuerdo del video que venía un pajarito, como que bailaba, se iba, venía otro así, 3, 4. Sí. Y las hembras ahí con Inquietas. Diosas. Sí. eligiendo, y yo me acuerdo de uno que el pobre bailaba media hora seguida y la hembra terminaba de Ay, mirarlo, hacía así, volaba y se quedaba clavada Ay, de no. medio, mi pobrecito. Es tipo el boliche cuando van encarando de a uno. Que son como emparraditos donde la hembra cuando elige se
se ubica ahí y ya copulan. Ujú. Y después el macho no hace más nada, eso sí, después compensan porque Lógico, como siempre. ahí se esfuerza mucho, baila, la hembra ahí repiqui, dice sí, ¿no? Pero después, una vez que copulan, la hembra se encarga de todo eso, o sea, no va y ni a- Y yo lo que les preguntaba, es cuando di esa clase, les quería mostrar todos ejemplos en machos, cómo se esforzaban por conseguir pareja, Ujú. cómo habían evolucionado caracteres sexuales secundarios, principalmente en machos, eh, que tenía que ver no solo con rasgos físicos, sino con comportamientos. No sé si se acuerdan de la araña que le hacía un paquetito Ah, sí. al macho, le entregaba, hay muchos regalos nupciales que se llaman Sí, es verdad. en insectos, en mosquitas o en arañas, ¿no? Que envuelven presas Mm. y mientras la hembra decide en función del tamaño del paquete, si el regalo le parece bueno, acepta, mientras consume esa presa, el macho copula, ¿no? Entonces, Ujú. cuanto uno ve, puede tener gráficos y medir cuánto más grande es el consumo de la presa, más tiempo le permite la hembra copular al Claro, macho, mayor transferencia de esperma y mayor éxito claro. reproductivo, o sea que al macho le conviene Mm. conseguir una buena presa. Así que bueno, yo les preguntaba por qué machos y no hembras, y qué pasaría Te estaba a si punto de fuera al preguntar. revés, si estos Exacto. rasgos estuvieran presentes en hembras, porque lo que se veía y lo que se observaba era, por ejemplo, en los pajaritos estos de Nueva Guinea, que las hembras elegían, que finalmente, cuando uno graficaba el éxito reproductivo de los machos, tenía 2, 3 machos que habían copulado con todas las hembras, el resto nada, o sea, o 2 con un montón, algunos poquitos con algunas y un montón, 0. Entonces, y las hembras todas tenían parecida la cantidad de hijos. Entonces, si uno analizaba la varianza en el éxito reproductivo, era muy baja para hembras y Mm. altísima para machos. Y si uno se pone a pensar qué pasaría al revés si las hembras compitieran por machos, ¿cambiaría esta varianza en el éxito reproductivo? Y la respuesta es no, y es no porque las gametas son diferentes. Y ahí está algo muy importante que es el tipo de gameta, las características de las gametas masculinas y femeninas, condicionan la estrategia reproductiva y moldean el comportamiento. ¿Por qué? Porque las gametas masculinas, a ser abundantes, ¿sí? Y no costosas, Mm. ¿no? El macho podría beneficiarse de copular. ¿Quién va a tener más éxito reproductivo? El que pueda copular con la mayor cantidad de hembras Sí. posibles. En cambio, las hembras tienen pocas gametas, más costosas, y por más que copulen, ¿sí? ¿Se acuerdan del efecto Bateman que puso mosquitas a reproducirse y le hacía, manipulaba a la hembra, le ponía cada vez más cantidad de machos para copular y al macho cada vez más cantidad de hembras? Y lo que veía es que sí, el macho se beneficiaba por copular con muchas Pero las hembras, hembras no pero pueden. las hembras no, o sea, llega a una meseta y bueno, eso tiene que ver con el Sí. tipo de gameta que tienen, se llaman isogamias, son gametas muy diferentes, pero al tener esa diferencia biológica en el tipo de gameta ya genera presión de selección distintas, ¿sí? Y presión de selección a nivel de comportamiento, cómo se va a comportar los machos, cómo Mm. se van a comportar las hembras, ¿sí? Las hembras van a ser más selectivas, que tienen pocas gametas, las tienen que cuidar, tienen que elegir bien, ¿sí? A quién es el macho con el que copulan. Las hembras eligen recursos, ¿sí? O sea, ¿cómo maximizan las hembras su éxito reproductivo? Eligiendo buenos genes para que sus hijos los porten, tengan mayor, no sé, resistencia a ectoparásitos, todos Mm. los problemas que no pueda tener, que puedan disminuir la sobrevida de las crías, y además recursos, ¿sí? Si el macho contribuye con cuidado, con protección, con alimentos, esa cría va a tener más chance también de sobrevivir. Entonces se han moldeado distintas preferencias, ¿sí? En machos y en hembras, que después, no sé si se acuerdan que esta anisogamia que generó esas preferencias interactúan después con el ambiente, con un ambiente muy escaso, porque el asunto es que la hembra le conviene siempre lo mismo, pero al Mm. macho, dependiendo de cómo es el ambiente, imagínense en un ambiente donde hay mucha abundancia de recursos y la hembra se las puede arreglar sola y las crías sobreviven con la ayuda sola de la hembra, el macho puede dedicarse
a invertir tiempo en buscar más parejas, pero en un escenario de mucha escasez, y uno tiene que poner a competir las estrategias del macho que ayuda a la hembra Sí. versus el que se va con otras y no ayuda, si por irse con otras y no ayuda se mueren las crías, empieza esa estrategia que Hay que mantenerlo ocupado al Claro, macho. entonces se llama trade-off, ¿no? En el macho, en que el trade-off en el macho es cuidar Sí. versus, o sea, cuidar a las crías versus conseguir otras parejas, Y ¿no? ¿sabes qué, Lore? Esto que estábamos hablando de maximizar el éxito reproductivo. Yo digo un montón esto de maximizar el éxito reproductivo porque siento que es una forma como fina de explicar por qué los hombres son como son y las mujeres son como son. Y hoy en día, trayéndolo como a la actualidad, vieron que los hombres likean todas las historias de todas las mujeres, ¿no? No nos vamos a hacer las bobas. Falso. Verdadero. Y las mujeres ven su historia, ven los likes y dicen, bueno, este sí, este no, este sí. Y es como, literalmente tiene como una explicación biológica de decir, ¿cómo maximiza el hombre el éxito reproductivo? Tiroteando a todos lados. ¿Cómo maximiza la mujer? Eligiendo al candidato perfecto. Siento que eso tiene una Exacto. explicación de por qué y hay que entenderlos a los chicos. ¿Sabes qué? Me acuerdo cuando tuvimos esa clase de este tema, salí de la clase y empecé a hablar con mis amigos diciéndole, che, ahora entiendo por qué en general nosotros somos los que vamos a buscar a las mujeres y no es al revés. Y me acuerdo, estuve una semana entera hablando, cada vez que me encontraba con mis amigos hablaba de este tema. Sí. Porque era como que, ok, entendí un comportamiento que no sabía de dónde venía. Le pones una explicación Y sí, interesante. es así. Y pensar que ahora, piensen que antes las mujeres, o sea, un encuentro sexual podía derivar ya En en un una hijo, cría, ¿no? sí. Entonces tenía que ser selectiva para no clavarse cuidando sola en un contexto de mucha escasez, ¿no? Tener una cría. Hoy en día uno puede decidir que, o sea, hay métodos anticonceptivos, bueno, pero eso no está tanto en nuestra cabeza, ¿no? Uno tiene que Claro. hacer un esfuerzo para decir, bueno, está todo bien, no va a pasar nada, pero por ejemplo, las relaciones casuales son más de hombre. El hombre no Sí. tiene ese problema, ¿no? Tengo una cita que te voy a nombrar de lo que estamos hablando que dice, siempre el sexo casual está prioritariamente asociado a los hombres. ¿Por qué? Bueno, es por esto, por el costo y la relación costo-beneficio entre tener estas gametas que son muchas y poco costosas y el beneficio de poder tener un éxito reproductivo enorme, ¿no? Casi ilimitado. Entonces, si hablamos de que los rasgos que se propagan son los que más éxito reproductivo generan, eh, uno puede pensar que la estrategia óptima para el hombre es reproducirse con la mayor cantidad de parejas posibles. Esa es la óptima teórica. Ok. Y está mostrada que es la óptima teórica. Ahora bien, si no pasa eso, es porque hay algo que lo impide y en cada especie que vive en un ecosistema determinado, con determinadas restricciones alimenticias. Por ejemplo, en el humano se cree que hubo mucha escasez de recursos, con lo cual la mujer sola no podía criar a sus hijos, necesitaba de la ayuda del padre. Entonces ahí, cuando uno pone a competir estrategias y piensa, bueno, ¿qué pasaba con un hombre que se dedicaba a tener sexo con todas las mujeres y no cuidar a ningún hijo? Bueno, si esos hijos no sobreviven, esa estrategia Claro. no perdura. Entonces, tenemos en humanos, tenemos adaptaciones para monogamia, porque hay adaptaciones para cuidado de pareja por parte de mujer y de hombre, pero también existen adaptaciones para tener más de una pareja y para la infidelidad. Eso ¿sí? te iba a preguntar. Porque estamos complicados en ese sentido, porque nuestro cerebro, salvo en el momento que estás recontra enamorado, que tenés una química muy Sí, los intensa, primeros 3 meses. después hay un efecto que se llama efecto Coolidge, que es que la Lo vimos. excitación y la atracción Lo hablamos en el capítulo de amor. se vayan a escucharlo. reanueva por alguien nuevo, ¿no? Entonces no es que vos tenés anteojeras y no pasa nada. Por eso están los celos, bueno, el control, ¿no? Uno tiene muchos problemas por esto, porque sabe que así como uno, por más que esté en pareja, no deja de mirar aunque no quiera, o sea, los sensores siguen funcionando asociados a cuán atractiva te parece la gente, ¿no? Y lo mismo pasa al otro lado, bueno,
esto genera conflictos, Y te hago ¿no? una pregunta, ¿puede ser que sea más costoso para la mujer que para el hombre la infidelidad? Es más costoso en qué sentido haces. Por ejemplo, yo digo, el hombre maximiza éxito reproductivo fecundando la mayor cantidad posible, ¿no? Sí. La mujer, como tiene que criar a su cría sin quizás este macho que la ayude, que la cuide, que le dé lo que necesita, quizás el hecho de estar con más gente y a la mujer que no le gusta y le produce celos, por ahí es más costoso para ella una infidelidad que para él. ¿Qué Mira, opinas? no. No en términos de éxito reproductivo. O sea, lo que Claro. por eso te preguntaba ¿En qué sentido? cómo lo veías, Sí, ¿no? sí, sí. Pero en términos de éxito reproductivo, lo peor que le puede pasar a un hombre en este trade-off que les contaba, Ujú. entre invertir, entre criar hijos y conseguir nuevas parejas, lo peor que puede hacer es resignarse a tener más parejas y cuidar un hijo que no es suyo. O sea, la Ok. infidelidad para el hombre es lo peor que puede, en términos de éxito reproductivo. Lo que No, vos me decís es refiero a la otro nivel infidelidad de... del hombre, no de la mujer. Ah, ok, yo te lo entendí No, a la igual es mujer. bueno lo que Está decís, bien. porque claro, sí. Pero lo peor para el hombre es tener que cuidar a un hijo que no es suyo. Buenísimo. Exacto. Yo digo, ¿qué pasa si el hombre es el infiel? ¿Para quién es más costoso? Ah, esa era mi pregunta. Ah, ok. Que Ahora, se me entendió mal, sí. Perdón. si el hombre es el infiel, la infidelidad masculina tiene el riesgo del enamoramiento. O sea, Sí, el riesgo, estamos hablando a nivel de causas sí, últimas, sí. Sí, ojo, sí, sí. ¿no? ¿Querés explicar qué es Eh, eso para la gente que no... porque, o sea, tanto a hombres como mujeres les pone súper, o sea, celosos el engaño. Sí. A Sí. ninguno le conviene que el otro lo engañe. En términos de causas últimas, está más complicado el hombre. En la mujer lo que le puede pasar es que pueda perder esa pareja, los recursos, el cuidado que asigna, porque se termina enamorando de otro, porque la infidelidad, además de ser una estrategia reproductiva que va mejor con el hombre, o sea, se cree que en el pasado los hombres tenían una pareja formal a la que cuidaban y cualquier oportunidad de tener sexo casual era aprovechada porque así el hombre es el que, por el tipo de meta que tiene, es el que está perdiendo más quedándose con pocas parejas. Ujú. Entonces evolucionó una estrategia mixta de tener pareja formal y seguir, o sea, en cualquier oportunidad aprovecharla, ¿no? La mujer también han visto infidelidad, también la mujer se beneficia con infidelidad y también se ve perjudicada con la infidelidad del hombre en el caso de que deje de producir recursos, pero si no, o sea, más que el celo de la mujer, no sé si se acuerdan, es porque el hombre se enamore de otra, no Sí, me acuerdo tanto, o sea, no perfecto. tanto por el sexo, sino por que generen un Y vínculo, al porque hombre ahí le está en jodía. riesgo. Y el hombre se pone de la gorra cuando piensa en la mujer teniendo sexo en su Ujú. pareja con otro. O sea, hay distintas causales de celos entre hombres y mujeres que responden al problema evolutivo que tienen, ¿no? ¿Cuál es que el costo, qué es lo que pierde cada uno cuando el otro es infiel? La mujer puede Exacto. perder recursos y puede perder a su pareja y el hombre puede terminar criando hijos que no son Sí. suyos, ¿no? Ese es el tema. No Bueno, sé si te respondí, bueno. ya no me acuerdo cómo me había Dijiste perfecto, de hecho, Bueno. mientras ibas hablando, quizás escuchando, iba tachando cosas que te iba a preguntar y las contestabas, bueno, así que es bueno. como si hubieses leído el papel. Bien. Así que viene muy, pero muy bien. Antes de que me vaya, quiero hacer una pregunta porque, como les digo, o sea, esta clase fue como muy reveladora, ¿no? Como que te explicaba como el por qué somos así, por qué nos pasa esto, por qué nos gusta tal y otra persona. Ah, y me acuerdo, antes de hacerte mi pregunta, que también vimos que en diferentes partes de el ciclo de la mujer nos gustan diferentes tipos Ay, de sí. hombres y diferentes tipos de caras. Exacto. Tipo, creo que era Es cuando... demasiado buena esta materia. Sí. Sí, No, eso es No genial. me acuerdo cuándo era que te gustan caras como más tipo redonda. father-like figure. Con vello facial había Sí. una. Bueno, no, eso es un temazo. Se ha descubierto cuando uno habla del ciclo menstrual, cuando uno no piensa en evolución, sabe que en el pico de ovulación la mujer
se siente más atraída a tener sexo, etcétera. Pero cuando vos generas hipótesis a nivel de evolución, ves que hay tipos de hormonas que están asociados a buscar distintas cosas. Si decimos que la mujer maximiza el éxito reproductivo buscando buenos genes y buscando también buenos recursos para esas crías, si uno mide las preferencias que tienen las mujeres en el momento de ovular, están asociadas a buenos genes. Les gustan, como decía Sí. acá, los barbudos. Tienen una percepción más fina de la simetría. No se dan cuenta. Prefieren más simétricos cuando están ovulando que cuando no están ovulando. Y cuando no están ovulando, o sea, en lugar de estradiol, en lugar del pico de estradiol, que coincide con la ovulación, están con alta progesterona, que es el resto del ciclo, ahí prefiere a los buenos padres. Si uno Sí. pone fotos de alguien con hijos o cuidando al perro, con las actitudes paternales, esas son preferidas en todo el momento del ciclo, menos cuando está ovulando. Cuando está ovulando prefieren el muchacho sexy, ¿no? Y cuando se Escuchen esto, estudió, chicos. no, esto es Uno más, escucha y empieza a entender, no, pero Cuando ovula me con puedo razón. poner sexy. Si no, tengo que subir fotos con mi perro. la idea es que uno tiene como, claro, preferencias que fluctúan de golpe. No, nunca le dio bolilla a un muchacho sexy del trabajo y hay unos días en el mes que le resulta atractivo y después eso vuelve a su lugar y no Imagino le un da hombre bola, tomando ¿no? ¿Y nota de esto. cómo se Pero asocia eso a la pareja 28 tengo que subir más fotos con mi perro. monogámica para criar porque es la bueno, misma persona, ¿no? esa es una buena pregunta. Hay estudios que muestran que si tu pareja, por ejemplo, vos no la percibís como sexy, en el momento del ciclo tenés que estás ovulando, empezás con reproches, te cae mal y lo ves mal y le ves todo mal y le empezás a decir cosas feas. O si vos estás en un esquema de que te animás a engañar porque te empiezan a atraer cuando vos no estás conforme con cuán atractiva es tu pareja, por más que estés en pareja y esté todo bien, ¿no? Pero a ese momento del ciclo, cuando vos estás como insatisfecho, no te viene nada bien. Y tenés esta, como que te cambia la forma de percibir la atracción y capaz que te empieza a atraer gente que no es tu pareja. Y en ese momento es el momento de mayor riesgo de infidelidad. O sea, las mujeres cuando engañan en general lo hacen en el momento. Obviamente, no lo saben, pero lo hacen en el momento de ovulación y tienen además orgasmos de alta retención de esperma. Mira, Mira. O sea que lo que menos quisiera una mujer que está engañando a su pareja es tener un hijo con un amante. Sin embargo, es lo más probable. la biología está moldeada para elegir el momento y para que ocurra eso. Claro, después que el buen padre Para tener buenos genes. y que el buen padre cría al hijo que no es de él. Exacto. Wow. Sí, cuando uno hace análisis, ahora que Qué el locura. ADN, hay un porcentaje importante de niños que no son de los padres Mira. reales, ¿no? Estaría buenísimo hacer un cuestionario a personas infieles, tipo, ¿en qué momento fue para...? Bueno, es que lo que yo digo está hecho en base a estudios, ¿no? Mirá. Qué locura. De que se prueba eso. Y bueno, y ahí uno entiende por qué también evolucionaron sentimientos de celos, de control, cosas feas, porque acá lo importante es que la naturaleza humana no es linda, no somos todos generosos, ni buenos, o sea, puede pasar cualquier cosa, podemos ser muy generosos bajo determinadas circunstancias o podemos ser egoístas, podemos ser violentos en algunos casos. Sabemos que los celos exacerbados, los mecanismos de los celos se evolucionó en el contexto esto de cuidar a la pareja, ¿no? Piensen que esto es una coevolución, ¿no? Las mujeres tienen un diseño que si uno piensa que está optimizando, no es lo que le conviene al hombre, el diseño, o sea, de estas preferencias que tienen las mujeres, de estos distintos cambios en el ciclo. Entonces, bueno, tenemos ahí una coevolución en la cual existen, por el otro lado, mecanismos para evitar que ocurra esto, ¿no? Que nos traen un montón de problemas y que tenemos que resolver, ¿no? Que muchos terminan con casos policiales.
Genes. Se van al otro lado. Se fue al otro extremo, la evolución. Sí, sí. Y bueno, voy a cambiar un poquito el tema, ¿ok? Dale. Quiero que hablemos, Lore, porque yo después de una de las clases, en su momento, me gustaba subir cosas de la carrera a TikTok y subí un capítulo con yo ponía el logo de nosotros nos llamamos cerebro de comportamiento. Ujú. Y yo una vez subí eso y me di cuenta que era alto refrán, por eso lo tenemos acá. Y es pegadizo, cerebro de comportamiento. Y en uno de los episodios, medio que hablé de cómo hay algunos rasgos que tenemos que quizás se explican por la adaptación y como la supervivencia en grupo. Y habíamos puesto como que el caretaje puede llegar a ser una adaptación. Y que las personas que son más caretas por ahí, no sé, pueden estar más adaptadas que otras. ¿Qué opinas? Bueno, primero definime operacionalmente careta porque Sabía que iba a no sé venir esa qué es. lesión, Sí, sabía no que sé. venía esa lesión. Les Sí. explico. Una persona careta, como se le dice ahora el término en nuestras Población. adolescencia, no sé, ya no somos tan adolescentes. Corríjame si me equivoco, es como una persona que trata de caerle bien a todo el mundo. Y por ahí, a mí Tommy no me cae bien, pero se la careteo o me pongo una máscara y lo trato como si fuese mi amigo. Pero por ahí, después voy a mi casa y lo reputeo y digo, no, Tommy es un bobo. Claro, el término caretaje viene que te pones una careta que te cubra quién sos vos en realidad para dar otra imagen hacia el exterior. Exacto. Es como adaptarte con la persona que estás hablando, o sea, adaptar tu personalidad al momento o contexto en el que estás. Pero distinto es, hay personas que lo hacen porque les sale natural, que ellos sí es una adaptación, pero me refiero a la gente que yo estoy acá sentada con Tommy, pero yo en realidad lo odio. Y estoy hablando acá re Factos. bien. Factos. Así nos llevamos acá. Sí. ¿Qué opinas? ¿Puede ser una adaptación? Mira, el tema es que algo sea una adaptación, no es tan difícil, Mm, no es tan fácil de probar, es difícil de probar. Pero bueno, cuando uno empieza a pensar que existen adaptaciones, cuando encuentra variantes, cuando encuentra mecanismos comunes, ¿no? ujú. Y reglas que si bien el output puede ser diferente, compartimos las mismas reglas. Con respecto al caretaje, yo lo enmarco más, no te podría dar una respuesta exacta, pero Ujú. lo puedo enmarcar en el tema de cómo nos manejamos con las alianzas sociales y la reputación, Y ¿no? la cooperación. Porque sí, porque para nosotros los humanos somos muy sociales, todo lo que conocemos lo hemos construido socialmente. ¿Por Esto no qué? quiere ¿Por qué decir somos seres sociales? que dependemos más de los demás. Si vos te fijas, por ejemplo, una mujer, las calorías que consume una mujer embarazada con hijos, está en déficit. Necesita que alguien la ayude Ujú, porque no puede, o sea, ok. criar, o sea, estoy pensando en el contexto pasado, Sí, histórico. ¿no? Y en momentos de mucha escasez y difíciles, podría convenirte a vos si cazaste algo y se te va a pudrir, compartirlo con Sí. el otro y que el otro después me ayude. Se empezaron a armar alianzas, o sea, esos problemas que hemos tenido de estas dificultades. Cuando vos te va bien, no necesitas aliarte con nadie. Me ha demostrado el valor, lo que pasa con el dinero. Cuando uno tiene dinero se aísla, Mm, porque no necesitas del otro. Total, En ese totalmente. sentido, los demás se pueden aprovechar de vos, o sea que te aíslas. En el contexto pasado, todo lo contrario. Entonces se generaron alianzas y se generó mucha habilidad social para caretearla, podríamos decirla, para que vos tengas determinada reputación eh, y que los demás quieran colaborar con vos, porque la probabilidad que vos recibas ayuda depende de tu reputación. Sí. Si vos sos una persona que te ayudó el vecino y cuando vos tenés algo no lo ayudas al vecino, listo, el vecino te hizo la cruz, ¿sí? Entonces, yo me imagino que no tenemos No, esto obvio. redactado de esta manera, pero me imagino que el carestaje tiene que ver con vos no romper una alianza con alguien que te puede ayudar. En términos de causas últimas, todo esto Mm, es importante que todo esto que dije
no es consciente, o sea, uno es lo que les decía del engaño, uno no está queriendo buenos genes, simplemente le atrajo a alguien y Claro, más engañó, carnal y lo que y. menos quiere es tener un hijo, o sea, estamos hablando a nivel de causas últimas, Ujú. que es por qué existe, o sea, la explicación última del comportamiento, pero nada tiene que ver con lo consciente. Lo mismo la reputación, ¿no? A Sí. veces uno le cae bien a alguien, no le cae bien a alguien, pero lo que sí hay todo un interjuego en los costos que uno está dispuesto a pagar. El caretaje de alguna manera te permite seguir aliado Mm. y no pagar el costo de decirle, che, Tommy, A no te menos que te soporto, descubran porque... y la reputación se te vaya al. Pero si vos hablas mal de Tommy a escondidas, vos podés tener un costo. Vos siempre que hablas mal, Mm. vos le hablas a May a escondidas y siempre corres el riesgo que ella le cuente a él. Entonces, Sí. cuando la reputación se Ojo. construye cuando tu cara es el sello de lo que vos dijiste, Sí. ahí se limita lo que vos podés hablar mal del otro y se crea una especie de caretaje, Mm. ¿no? Porque podés pagar un costo personal. Ahora todo eso cambió con las redes, que uno a veces se esconde en El el anonimato. anonimato Total. y entonces destruye a veces nada, autoestimas ajenas sin piedad porque no pagas ningún costo. Pero me imagino que tiene que ver con eso si te tuviera que Contestar. Bueno, me pongo contenta contestar con un el- examen que no sé qué cuesta. Perfecto. Bueno, Lore, para cerrar, voy a hacer lo mismo que hice en la mitad, que es decir una frase, pero que no la dijiste vos, sino que está a título en las diapositivas. Uy, la escribí yo, o sea que... Pero no es tuya. Ah, ¿la No, es mía? una cita. Ah. Que dice, es una frase de Robert Rivers, que dice, todas las relaciones humanas, hasta las más leales e íntimas, llevan la semilla del conflicto, debido a intereses personales. Uno de los temas que vimos nosotros en tu materia fue la violencia, y que había un poquito de rasgos hereditarios relacionados a la violencia. Así que quisiera que cerremos esto charlando un poco acerca de la violencia, primero porque quiero que nos cuentes un poco vos y la gente escuche lo que nosotros estudiamos de vos de la violencia, y segundo para que, por un lado, los alumnos sepan que la violencia es algo que estudiamos también, no cómo ejercerla, sino entender el comportamiento, y para agregarle un tinte más de aquellas personas que escuchan el podcast y dicen, ok, ¿qué estudia una persona de ciencia del comportamiento? Además de todo lo que estuvimos hablando, también esto. Bueno, es un tema importante el de la violencia y es difícil, y ahí por eso se ha negado tanto a la naturaleza humana, reconocer que la violencia forma parte de una estrategia comportamental que es parte de nuestra naturaleza humana. Y eso no quiere decir que vamos a ejecutar violencia, que vamos a ser violentos y que justifique nada, porque esto es importante. La evolución, que algún rasgo haya sido moldeado por evolución, no quiere decir que estemos condenados o que está bien, que sí, que tiene que ver con aspectos evolutivos. Está bien, no, eso, o sea, somos personas con moral y podemos darnos cuenta si somos egoístas, si esto está bien, si esto está mal, o sea, que esto no justifica, pero entender, por ejemplo, el tema de la violencia, las raíces evolutivas es muy importante si nosotros queremos luchar contra la violencia, ¿no? Si asumimos que somos todos buenos y que la violencia viene de afuera, no vamos a lograr absolutamente No, nada. se las Si manos. entendemos que la violencia es parte de nuestro repertorio comportamental, hay que ir a la historia y ver cómo la violencia fue parte de nuestra historia. Ahora estamos en un momento que no es tan violento, o sea, que estamos de alguna manera generando eh, medidas y costos sociales asociados, aplicados a la violencia que la moldean, ¿no? Pero pensar que cualquiera de nosotros, bajo determinadas circunstancias, puede ejecutar violencia, es la manera que hay que pensarlo. Si a vos te viene a atacar en la calle y tenés o sea, posibilidad de salvarte y matar a tu atacante salvándote porque estás en una relación de vida o muerte, la mayoría de la gente dice que sí, que mataría. O sea, la violencia es una medida extrema que cualquiera de nosotros puede ejecutar para defenderse, ¿no? Y después tenemos distintos tipos de violencia. Pero respondiendo ahí Trivers está más light, habla de los conflictos, que los conflictos no necesariamente tienen que Son tener lugar en violentos. violencia, ¿no? Y además sabemos que la violencia tiene una distribución, o sea, si bien la violencia está, la posibilidad de ejecutar violencia está en todos nosotros, es importante que, bueno, hay distintas distribuciones. Hay gente que uno dice, este es más violento, este no. Hay gente que aprieta ese botón rojo de la violencia
muy seguido y otros que no. O sea, se puede moldear, pero es importante reconocer que es parte, ¿sí? de nuestra naturaleza humana, con muchas otras rasgos que no nos gustan, como los celos que nos traen problemas. Y bueno, y uno puede generar también predicciones acerca de dónde buscar violencia, dónde, o sea, los momentos en los que peligra nuestra supervivencia, nuestra capacidad replicativa son los momentos en donde uno dice ahí puede haber violencia, ¿sí? Entonces es importante entender los condicionantes o las razones que moldearon este comportamiento para buscar y saber dónde buscar esta violencia, ¿no? Y respecto a Trivers, él habla del conflicto con no parientes, porque bueno, no llegamos a hablar, Sí. será otra vez el tema que pasa con los parientes, los no parientes. Si uno habla de selección natural o selección por parentesco, o sea que la idea es que se propagan los genes, eh, un no pariente no es lo mismo que un pariente. Uno ama a sus hijos y amando y ayudando a sus hijos se propagan sus genes. Ahí no existe un conflicto tanto de egoísmo, pero con un individuo que no es pariente mío, hay conflictos, ¿sí? Porque los escenarios en los que evolucionaron los rasgos son escenarios de competencia y uno con un competidor podría ejecutar algunos comportamientos de o bajar la autoestima o, por ejemplo, si uno hay un sesgo que hace que yo me perciba siempre haciendo más que el otro, hay trabajos en donde se le da una tarea que el investigador le asigna el 50% de la tarea a cada uno, pero no les dice que es el 50%. Uf. Cada dupla, no pariente, hace la tarea, se le pregunta cuánto hizo y los dos hacen el 80%. Entonces hay un sesgo de sobreestimación del esfuerzo propio que está asociado a cuánto uno se valora a uno mismo, porque uno comparte consigo mismo sus genes y el otro es otro, ¿sí? Si no es pariente, es otro que no tiene la misma representación en la cabeza de uno o el mismo peso. Entonces, tenemos un sesgo hacia ser egoístas, que también es importante trabajarlo. Y cuando uno quiere trabajar en conflictos, en los grupos, es importante. Me acuerdo que una vez nos llamaron con Fabián de una empresa que nos decían, bueno, queremos mostrarles cómo las hormigas cooperan o cómo las abejas cooperan y que los empleados son iguales. Y bueno, las abejas cooperan porque en diploidismo son todas, comparten en promedio 85% de los genes, son súper hermanas ayudando a otras, más que reproduciéndose ellas, tienen mayores beneficios, o sea, aumentan su éxito reproductivo. De esa manera son sistemas totalmente distintos. Claro, no ¿no? somos hormigas. No, no somos ni hormigas, no somos Abejas. insectos eusociales. Va a haber conflicto. Vos dijiste antes algo, bueno, entender a veces que el conflicto está en la base me relaja, me hace sentir, o sea, porque a veces uno se pone objetivos que son imposibles, Sí. o entendiendo cómo funcionamos. Y bueno, el conflicto es la base. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué conflictos? Lo importante es encontrar soluciones o saber cómo manejar los conflictos, entender qué conflictos van a aparecer, por qué van a aparecer y qué soluciones plantear. Pero el objetivo de que todos seamos súper generosos, como las abejas, y eso es decir, bueno, no hay problema, es negar el problema. En cambio, cuando vos entendés el conflicto, qué va a pasar, cómo uno va a sobreestimar su esfuerzo en relación al otro, qué va a pasar en un grupo, ¿no? Con la guerra de egos, de la reputación. Uno entiende el conflicto, entiende de dónde viene y hace un planteo de situación que es distinto. Bueno, los problemas son estos, los conflictos son estos, y ahora sí, sobre esa base buscar soluciones, porque finalmente también tenemos rasgos que están buenísimos, cooperamos con los parientes. Ahora tenés que saber bajo qué condiciones no cooperar. Entonces, si vos querés lograr cooperación, tenés que entender cómo funciona ese ambiente, si ese ambiente te está dando las coordenadas que el cerebro procesa para que vos estés tranquilo cooperando, te está dando las garantías, ¿sí? Que te permitan meterte en un sistema de cooperación que tienen que ver con cosas que evolucionaron antes, pero las tenés que saber para poder resolver el problema. Porque si vos decís, bueno, somos todos buenos y todo debería fluir y no debe haber conflicto en el grupo, estás encarándolo mal.
Así que esa es la propuesta, ¿no? De poder resolver, no decir, bueno, como es evolutivo, ya está, no. Hay un montón aparte de los mecanismos que evolucionaron, están buenísimos, son sensibles al contexto. Uno puede disminuir la violencia, o sea, modificando el entorno, pero sabiendo qué mecanismos existen y qué modificaciones ambientales necesitas para que no se exprese la violencia. O sea, que Claro. tenés el modelo completo del algoritmo que existe en tu cabeza y de cómo responde el ambiente. Entonces, creo que puede ayudar muchísimo a diseñar. Yo estoy ahora empezando a trabajar en eso, a diseñar propuestas para combatir la violencia, para regular y mejorar Muy bien. la violencia. Te iba a decir que nos generó un problema, pero es injusto decir nos generó un problema porque la verdad que la cantidad de información que nos diste es asombrosa y el problema es que nos generó muchas más ganas de preguntarte un montón de cosas más que nos quedaron pendientes que por cuestión de tiempo, que desde ya te aviso que tenemos ganas de que esto se repita. Sí, que vuelva. Volveré. Porque también se nota que a vos te gusta hablar de estas cosas Ay, me y nosotros encanta. lo disfrutamos y realmente a medida que ibas hablando yo decía, con razón, con razón, y así. Así que nada, Lore, ojalá te haya sentido cómoda. Sí, muchas gracias, me encantó volver a verlos. Y eso, saber que, porque uno, el ser profesor es como el que le pone la nota, Sí. el malo que le pone la nota, Sí. y no sabe que después Se fue pasa con- Quedaron esto. todos fascinados. Me alegro que les haya servido y para mí es esto, un aliciente muy lindo. Bueno, para nosotros fue un honor escucharte. Gracias de verdad, de corazón, No, por tu gracias a tiempo ustedes y por la forma la que lo hiciste. Y gracias a ustedes por escucharnos todo el tiempo.